Bueno, nos sentamos, por favor. Dice que es de bien nacido ser agradecido. Y todos los que están viniendo aquí, pues su trabajo voluntario lo están desarrollando aquí con nosotros. Por eso le vamos a tener un detallito con ellos, pues que nos recuerden siempre este rato que han estado con nosotros con cariño. La subdelegada Cristina le va a hacer ahora entrega de un recuerdo a cada uno de ellos. Vale, vamos a hacernos allí la foto del cincuentenario, ya pasamos a la ponencia. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo del Congreso. Hemos tenido... ¿Se está oyendo? Continuamos con el desarrollo del Congreso. Hemos tenido el primer bloque de ayer, que fue el recorrido por la historia de nuestra delegación y el momento hasta el que nos ha traído toda esa historia, que es una grandísima enseñanza y de donde podemos sacar la evolución de lo que es nuestra DELE. Y en esta mañana hemos tenido un bloque fundamental sobre los valores en que nos apoyamos en el escultismo, donde nos basamos, con estas primeras espadas, como decíamos, del día de hoy. Le damos las gracias a Carlos y a Bugui que nos han ayudado a comprender esos valores fundamentales pedagógicos, del método educativo basado en la vida en pequeños grupos y en el contacto con la naturaleza. Ha quedado claro, ¿no? No se me olvida. Vamos a continuar viendo cada uno de los pilares. Como Carlos decía, es fundamental la antropología, el hombre que queremos construir y que queremos educar y que nos viene dada. Y entre esos aspectos nosotros tenemos elementos muy fundamentales, los ámbitos educativos que ahora decimos con los nuevos métodos. Y entre ellos vamos a empezar ahora viendo el ámbito de la fe. Os voy a recordar, perdonadme, sabéis que yo me repito como lajo, algo que siempre digo: no se pueden separar. No podemos educar en la fe sin educar en el país, sin educar en la responsabilidad, olvidando el tiempo libre, olvidando la naturaleza. No se puede separar. Pero es verdad que a la hora de pensarlos tenemos que ir pensándolos uno a uno y reflexionándolos, y para eso tenemos este momento. Os recuerdo aquello que Baden-Powell decía: me preguntan cómo entra la religión en el escultismo. La religión, decía él directamente. Y yo respondo que no entra de ningún modo, que está allí desde el principio. Así lo decía Baden-Powell, porque se trata de un factor fundamental. Y después explicaba largo y tendido, que eso no lo solemos decir en la frase, cómo la religión, la relación con Dios, que así es como él entendía la religión, supone un valor humano al que nunca podemos renunciar. Así lo decía Baden-Powell, con lo cual es valor fundamental de nuestro escultismo. Nosotros, además, de una manera con apellido, como decía, con un adjetivo que es católico. Nuestro 50 aniversario de la DELE coincide con una efeméride que está pasando desapercibida. Yo creo que desgraciadamente. Hace 100 años, en este año, que el padre Jacques Severn fundó el escultismo católico, con una historia muy parecida a la del cura Carlos. Algún jesuita espabilado, que siempre los hay, lo mandó a conocer el escultismo. Lo llevó a Francia, hizo la grandeza, hasta que el punto de que Baden-Powell diría: nadie ha comprendido el escultismo como el padre Severn.
A él le tenemos que dar las gracias. Por eso para mí es una alegría todavía mayor que vuelva a ser un jesuita el que esté ahora presentando esta ponencia. Los que hemos tenido alma mater con los jesuitas en nuestros estudios y todo, sabemos del valor de quien se lanza en esa pedagogía, en los retos del escultismo y también reflejado. Les presento a Antonio, a quien no lo conozca, que creo que serán pocos, os presento a Antonio Ordóñez, sacerdote jesuita, que ha estado con nosotros en los últimos años, ha trabajado muy vinculado siempre al MSC, Scout, desde su vocación. Yo tenía preparado decir aquello de la vinculación de los jesuitas con respecto al escultismo, pero él me ha dicho que es más importante todavía su vinculación del escultismo con respecto a su propia vocación. Pues así os lo destaco. Se puede decir de él en el mundo académico, maestro, bachiller en teología, licenciado en teología moral, o sea, y una amplísima experiencia en el acompañamiento de jóvenes, en los trabajos con Magis, Safa, nunca me salen, todo amar y servir, como son las siglas, EAIDES, no me sale nunca decirlo de golpe, pero toda desde la Compañía de Jesús, todo ese servicio, pero especialmente también la vinculación con MSC. Ha sido una pena que cuando este año estábamos dispuestos a tirar de él y arrastrarlo hacia la DELE con todas nuestras fuerzas, ha querido el Señor llevárselo a Barcelona, pero aún así podemos seguir contando con él como él ha venido. Le agradecemos que haya venido, estoy convencido de que comparte también su experiencia. En el mundo Scout, desde responsable de manada, trabajo en clan, como conciliario, fundador del grupo Scout Xavier, y esos. Iba a decirlo. Y evidentemente todo el trabajo en San Francisco que de todos es conocido, y el trabajo en nuestra DELE, cuanto MTL, participación en el RU, a dos bandas, recibiendo y dando, y todos los trabajos que ha hecho con nosotros, que se lo agradecemos. Estoy convencido que ahora su presentación podrá decir mucho más. Y yo ya me callo y le dejo a él que tome la palabra, que estoy hablando demasiado. Gracias, Lorenzo. Este no es mi libro. Claro, Carlos ha empezado diciendo, voy a vender mi libro. Mi libro no es este tema concreto. Mi tema es acompañamiento de grupos juveniles y de gente joven. Entonces, he tenido que hacer un ejercicio yo también un poco de mirarme por dentro para intentar afrontar creo que es una patata caliente ahora mismo, la relación de escultismo e iglesia. Por cómo está la sociedad, por cómo estamos nosotros dentro de los grupos, por cómo la iglesia se configura, ¿no? Entonces vamos a intentar trabajar eso. Ahí tenéis la foto de Sabán, del padre Sabán, de mi compi, porque es compañero mío. Nosotros con los jesuitas, que ya no están con nosotros, siguen siendo nuestros compañeros, y una fecha. 20 de septiembre de 1913. En Inglaterra, en un campamento, coinciden y se toman un té juntos. Baden-Powell y el padre Sabin. Si desde ahí, voy a intentar tirar a la diapositiva de atrás, no entendemos que escultismo católico o que escultismo iglesia no tienen una relación, andamos un poco despistados. Savance hizo algo curioso, o sea, ahí lo veis con uniforme. En 1913 un jesuita no se quitaba la sotana. Si ese se quitó el uniforme, convenció a los superiores. Convencer a los superiores es más difícil que convencer a un lobato de que se tiene que duchar en un campamento. Es muy difícil. Y se requieren las mismas destrezas para convencerlo, mentirlo, tal. Bueno, no sé lo que hizo, pero aparece en una foto en 1913 vestido de scout. Y esto es mucho. Estamos hablando justo antes de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando en un contexto determinado donde luego los jesuitas se tuvieron que mojar en muchos aspectos. Bueno, pues si me lo permitís, hay una pretensión personal en toda esta charla. Bueno, primero, creo que organizar un congreso donde se piense en escultismo nos abre a todo un ámbito de la reflexión, y el Papa Francisco, que nos está diciendo que puedes vivir de muchas maneras, pero que no seamos superficiales, que no seamos mediocres, el pararnos a pensar en escultismo es para agradecérselo a todos los que habéis tenido esta idea. Y no porque yo esté aquí, o porque Carlos, que es primera espada en todo esto de organización, haya estado aquí, sino por el hecho de que nos juntemos y pensemos, ¿no?
Hace un momento, Toronjo me decía, tomando café, dice, se te van quedando en el pozo como cosas que vas viendo, vienes a un congreso con las expectativas abiertas, pero de pronto vas creciendo. Bueno, pues esa es la pretensión de un congreso. Y que en un congreso se hable de escultismo es para felicitarnos a todos, ¿no? Lo que quiero expresar de una manera de ver las cosas muy personal, ponéis una pretensión personal. ¿Vale? Yo conocí el escultismo tarde, he sido de los que lo conoció, de los que he marcado ahí, que lo conocí de responsable. Aunque había vivido parte de escultismo de juventud, lo conocí tarde, con 17 años, 18 años, ¿no? Y esto cambió un poco mi vida, porque desde ahí se han ido desarrollando como una serie de movimientos interiores que van de la mano en muchos aspectos y que me configuran. Cuando yo entré en el noviciado, el padre Sabán lo hizo en 1902, creo. Cuando yo entré en el noviciado, había que escribirle una carta a los superiores. Y mi carta bailaba entre la oración scout y la promesa scout. Porque yo creo que una manera de configurarte tú en el mundo es desde el servicio. Y si el servicio abarca a los demás, una opción país, a una vida interna y a Dios, bueno, es que no está saliendo los valores scout. Entonces fue una manera de concretar mi vocación hacia un momento determinado, ¿no? Por eso, bueno, y hay una configuración, y perdonad, yo voy a entrar a saco, con Cristo, directamente, con un deseo personal y profundo, que es el que tenemos todos los cristianos, de parecernos a alguien, ¿no? Cristo para mí es, bueno, en las oraciones nosotros en el grupo hablamos del viejo lobo, luego explicaré por qué, pero es el viejo lobo, el que sigue acompañándome, el hermano mayor, del que hablaba Carlos. Tener dentro del movimiento, como scout y como cristiano, a alguien así hace que yo todavía esté disfrutando como un lobato en algunos aspectos de mi vida, ¿no? Si alguien conoce la dinámica interna de los ejercicios espirituales de San Ignacio, pues se va a dar cuenta de que a través de ellos los jesuitas nos dedicamos a acompañar. Bueno, pues las decisiones que yo he tomado en mi vida, porque se acompañan en las decisiones, las he tomado también como scout. Y yo creo que eso me configura. Lo digo porque muchas de las cosas que pueden salir ahora en este ratito son subjetivas, son mías. Si algo de lo que digo va en contra de lo que alguien piensa, o va en contra de una iglesia institucional, o va en contra de algo, por favor, no dudéis en escribirme un correo y yo pediré perdón. Pero yo me configuro desde aquí, desde una historia personal, y es desde donde hablo. Si hablase de acompañamiento, el discurso sería diferente, pero aquí he tenido que mojarme en esto. Y quiero empezar con esto. Juan 1, 35-39. Como soy cura tengo que hablar de cosas de iglesia. Y sé que esto a alguno le hace moverse en la silla, respirar y decir, otra vez. Yo voy a contar una historia que viene en los evangelios. Pero yo creo que es nuestra historia como scout, como responsable. ¿Vale? Al día siguiente, otra vez estaba Juan con 2 de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba por allí, les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Le oyeron decir esto sus discípulos y siguieron a Jesús. Se levantaron y lo siguieron. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Bueno, he comenzado leyendo este texto por una razón, y es que puede ser un marco contextual que nos ayuda a entendernos en escultismo y en iglesia. Voy a explicar por qué. El tema, lejos de ser complicado, tendría que ser natural, nos tendría que salir espontáneo. Si me permitís la expresión natural, porque si tenemos las cosas claras desde el principio, San Agustín decía que teniendo las normas claras todo estaba claro. Si tenemos las cosas claras, no saldrían forzadas muchas relaciones que surgen en estos términos de iglesia y escultismo. Quiero empezar aclarando que la relación entre uno y otro no es ni un matrimonio de conveniencia ni una pareja de hecho. Tengo muchos amigos que están vinculados con pareja de hecho. No conozco, gracias a Dios, los matrimonios de conveniencia. Gracias a Dios creo que ya no se estilan. Además de que son, dentro del punto de vista de la iglesia, no son válidos. Pero esto no es un matrimonio de conveniencia entre iglesia y escultismo porque no hay un contrato, porque son lo mismo. En esa parte se me ha adelantado Lorenzo en ese sentido, ¿no? En el que estén juntos porque ambos se benefician, no.
Y no es una pareja de hecho porque son dos instituciones muy serias. El escultismo es una institución muy seria. Me remito a la charla de antes, del compi Carlos, de que nos lo empecemos a creer ya, de verdad, ¿eh? Hoy se habla de marca personal, muchos estén estudiando empresas, estén metidos en este mundo. A ver, que lo nuestro se vende solo, pero vamos a ponerlo en el expositor, que lo tenemos guardado, ¿no? En cierta manera, bueno, pues son dos instituciones muy serias, la Iglesia, por supuesto, y el escultismo también, como digo, ¿no? Y están sujetas a marcos jurídicos, identitarios y comunitarios, que provocan que cualquier relación entre ellas no sea solo una firma. Por lo tanto, no es un matrimonio de conveniencia, ni una pareja de hecho, ni nada de esto, es mucho más serio. Por eso es necesario aclarar dos cosas. Lo que somos y cómo nos relacionamos. Y esto es importante. ¿Sabes quiénes somos? Iglesia y Scout. Y cómo nos relacionamos entre nosotros. A ver, serían estas dos preguntas. ¿Qué interés tiene hoy la Iglesia, aquí en Jerez y también en el país, para apoyar el escultismo? Por una parte, la Iglesia, ¿qué interés tiene? Porque a lo mejor tiene un interés positivo, la palabra interés. Y la otra, ¿y qué interés a nivel de compromiso tiene el escultismo para colaborar con la Iglesia? Luego nos meteremos en dificultades, porque la hay, La Iglesia es la comunidad de seguidores de Jesús. Es aquella que se sienta a escuchar a los profetas, fijaros. La Iglesia son esos dos chavales sentados al lado de Juan, que están escuchando lo que Juan decía. Pues esa Iglesia que evoluciona con Juan Bautista somos nosotros. Y somos los que nos levantamos y seguimos a Jesús de Nazaret. Somos esto, la comunidad que tras escuchar un bautismo de conversión de boca de Juan, se levanta y evoluciona detrás de Jesús. Yo cuando llegan los rutas, yo soy conciliario nacional ruta, y cuando llegan los rutas con crisis de fe, ruta igual crisis de fe, bueno, pionero igual a crisis de fe, ruta igual a crisis de fe no resuelta, ateo, pues cuando llegan y te dicen, es que tengo un problema con la fe, y te lo plantean así, tú dices, bueno, aquí hay que evolucionar como los Pokémon, vamos despacio, y ayudarle a que se levante, escuche, vea pasar a Jesús y continúe caminando. Bueno, eso es un ejercicio muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Pero esta es la comunidad, estos somos nosotros, esa comunidad. Somos los que estamos sentados al lado de Juan y nos levantamos porque Jesús nos convence. Esa es la Iglesia, ¿no? Y así vivimos. Pero son como tres momentos. Esto es importante. En el texto evangélico se ven como estos tres. Uno, la conversión. Estás con Juan Bautista, ¿no? La conversión que nos hace vivir los buenos comportamientos éticos. Para el que no tenga ni idea en esto de Biblia ni Nuevo Testamento, Juan Bautista es el que estaba bautizando en el desierto, en el río al lado de Masada, de donde nos decía Carlos que había estado, en el Jordán, y en ese desierto él dice, convertió y cree en el Evangelio. No, eso lo decimos nosotros. Él decía, sed bueno, ser generoso, cuidado con la estructura, respeta a tu gente, cuida del pobre, conviértete. O sea, hace todo eso que nosotros intentamos en nuestra programación cuando el chico se ha relacionado con él mismo, con los demás y con Dios, ha aprendido. Por ejemplo, cuidar de la naturaleza, que es la obra de Dios, ser hermano de los demás Scout, estar siempre listo para servir. Eso es lo que enseña Juan Bautista. De aquí surge el segundo momento, seguir a Jesús, al Hijo de Dios, que conlleva dificultades. Pasa, te levantas y lo sigues, pero luego queda un tercer punto, concreto y complejo, y es el de la contemplación. Se quedaron con él. No sabemos cómo fue ese encuentro entre esos dos chavales jóvenes y Jesús, pero el redactor del Evangelio dice que era a las 4 de la tarde. El tío se acordaba de la hora. No sé si habéis estado enamorado o si habéis quedado así en plan secreto con alguien alguna vez, o si habéis tenido unas citas ciegas, que luego acaba convirtiéndose, sobre todo los que sois mayores, en vuestra pareja. Pero recuerda hasta la hora. Yo algunas veces, así hablando con amigos, con Toronjo y la Laura, por ejemplo, y me cuentan su historia de amor, que tienen ya muchos años, ya están casados y todo esto, y se acuerdan de momentos, de cuando el otro le esperaba con la moto,
cuando la otra, no sé qué. Pues eso, que acaba siendo significativo, le pasa a estos dos con Jesús. ¿Se acuerdan del día y de la hora? En la contemplación, de cuando se sientan y lo escuchan y lo ven. Bueno. De estos comportamientos éticos que he dicho al principio, la Iglesia, en segundo lugar, se levanta uno y sigue a Jesús. Bueno, y en tercero se queda con él. Así nuestra vida eclesial, nuestra historia, se fundamenta en este tríptico que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar conversión, seguimiento y contemplación. No estoy controlando el tiempo, no sé el timing, no sé cuánto tiempo llevo. Y necesito que alguien me haga de vez en cuando un gesto. ¿Cuánto queda? ¿Me quedan? Turbo. Conversión, pedagogía evangélica. Primer punto. La conversión es, bueno, el scout se sitúa primero conociendo a Dios, sus mandamientos. Desde la ley de la manada, donde el lobato ha de pensar primero en los demás, al contrato que hace el ruta, el escultismo ayuda a la Iglesia porque es parte de ella. Es esta primera parte del tríptico. En la conversión, cuando uno se convierte por dentro, es lo que nosotros hacemos con el lobato. Acompañamos desde el castor hasta el ruta en un periodo de conversión. Ahí hay una historia personal donde uno está sentado con Juan hablando y pasa Jesús. Y nosotros deberíamos de enseñarle ese Jesús que pasa. Bueno, estamos hablando de toda una pedagogía evangélica, ¿no? Una pedagogía del Evangelio, de una manera de traducir, actualizar y hacer interpretación del Evangelio. Cuidado, estas tres palabras nos darían para un taller. ¿Cómo le hablamos a los lobatos de Jesús? Bueno, si me diese tiempo, al final lo contaría porque ahí tengo unas fichitas hechas, ¿no? Pero yo voy a pasar también este material. En este material no vamos a llegar, pero al final pone qué imagen de Jesús tiene cada una de nuestras ramas. Y ahí tendréis unas indicaciones que os pueden ayudar en un momento dado a trabajar con los lobatos, con los castores, con el cral. ¿Qué imagen de Jesús hay detrás y que tú puedes trabajar? Un Jesús que se reúne, un Jesús que habla con los amigos. Bueno, ya lo veremos. Bueno, una vez que se ha dado la conversión, la primera parte, el discípulo podría caer en la comodidad. Ya soy respo, he terminado con él como ruta y ahora me quedo en mi grupo scout sentado. O tú imagínate qué pasa y dice, ese es Jesús. Y están los dos hablando y dice, muy bien. Y se quedan hablando con Juan, que esa es la comodidad. Pero no, hay una segunda fase, ¿no? Que es el seguimiento. Que somos llamados a algo mayor. ¿Vale? Ahí es donde la Iglesia ayuda al scout. Si en la primera parte el scout ayudaba a la Iglesia, porque el scout educa a acompañar en un proceso, el responsable acompaña a la lobata, al castor, en todo un proceso, el scout ayuda, ahora es la Iglesia la que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la Iglesia invita, hay toda una progresión para que se sienta llamado a algo mayor. Pero el movimiento no da más de sí, muchas veces, ¿no? Y te ha preparado para la vida adulta, pero tienes que salir al mundo, ¿no? Puedes seguir colaborando en el movimiento, pero tu progresión continúa fuera del movimiento. Y ahí la Iglesia es la que te dice cómo una vez que tú sales de la formación del escultismo, te puedes introducir en el mundo de otra manera, trabajar en el mundo de otra manera. Aquí hay un problema. Uno no puede ser responsable en un grupo scout si no está preparado para el mundo. Uno no puede ser responsable si no afronta su vida en pareja o con otra vocación cristiana, o no busca un lugar laboral donde vivir como scout, o si no tiene una comunidad de referencia, si no afronta las obligaciones como ciudadano. Y ahí el que no sirve para el mundo no sirve para la compañía de Jesús, decía San Ignacio. Yo creo que el que no sirve para servir al mundo no puede servir al movimiento. Yo creo que el que no se vincula comunitariamente, por ejemplo, con la Iglesia, no puede servir a un movimiento que en este caso es esencial, ¿no? Pero no nos despistamos. Vamos a seguir con esta reflexión. ¿En qué ayuda la Iglesia? A ver si esto funciona, porque yo ya no sé si... Sí. ¿En qué ayuda la Iglesia? Pues en seguir aportando crecimiento, pero ahora invitándote a que sigas a Jesús. Vale. Cuidado. Dificultades. Vamos a hablar de dificultades. Porque esto es importante. Hay 3 talleres. Vamos a hacer uno de cartografía y orientación, otro de caballería y otro de primer auxilio. Porque me voy a meter en este segundo punto del seguimiento en conflictos que nosotros vivimos dentro de la Iglesia. Primero,
Cartografía y orientación. ¿Para qué sirve la cartografía y la orientación? Para saber dónde estamos, porque saber situarnos es importante. Hay dos símbolos chinos, ¿los reconocéis? No, ¿verdad? Japonés. Vale. Sí. La palabra se dice kiki, es fea, pero esa es la palabra crisis en japonés y tiene dos símbolos grandes, que lo han dicho antes. Uno es conflicto y otro es oportunidad. Las dificultades que nosotros vamos a vivir son conflictos, pero están asociadas a oportunidades, ¿vale? Si no, no los configuramos así, no vamos a entenderlo. Dificultades. Voy a contar una historia, voy a pegar una bajada de nivel que lo flipas y vamos a ver qué conflicto suele tener el grupo responsable con su párroco. Bajada de nivel que te cagas. Perdón por la expresión. Rompo esquema. Pero es que tenemos que entrar en esto. Porque para seguir a Jesús tenemos que fiarnos de la Iglesia. Y el problema es que no nos fiamos de la Iglesia. Y vivimos con una serie de conceptos de sospechar del párroco o de la institución o del colegio que me acoge, y el colegio y el párroco parece que sospechan. Pero lo que hay es una falta de comunicación muchas veces. Porque San Ignacio dice salvar la proposición del prójimo. Vamos a ver, vamos a pensar bien por una vez de los demás, que somos scouts. Y yo creo que esto nos puede ayudar. Esto hace referencia a dónde estamos. El scout suelen estar su grupo en un colegio o en una parroquia. Y bueno, pues surgen los problemas, ya lo sabemos. Y vamos a intentar buscar unas coordenadas de uso. Caso 1. Que nadie se enfade. El párroco, que a la vez es conciliario, nosotros no jugamos, nosotros somos... Se enfada porque los responsables del grupo no se implican en la vida parroquial. No son catequistas, no animan la misa, no tocan la guitarra en el coro, o no hacen un campamento para los niños de la primera comunión. Vale. Que levante la mano el que haya oído alguna vez algo parecido a esto. Bueno, bien. Por ahora vamos bien, dijo el pavo en Nochebuena cuando le estaban dando un poquito de coñac. Sigo. Caso 2. El grupo Scout se limita a usar el local parroquial o del colegio sin dar ninguna explicación ni al párroco, ni a los encargados de la comunidad, ni al colegio. Caso 2. Que levante la mano el que haya oído, vivido o sentido alguna vez algo parecido. Vale. En ambos casos, lo que hay es solamente una cosa, una falta de comprensión, de comprender al otro. Mirad, el grupo Scout es una herramienta para acompañar a los educandos en un camino de conversión, lo he dicho antes, ¿vale? No son catequistas de primera comunión. Ya su trabajo es ese, su voluntariado es ese. Su campo de actuación, aunque toquen la guitarra, no es la de animar la Eucaristía. La animación de la Eucaristía, darle ánima, le corresponde al párroco y al grupo de liturgia de la parroquia. Y a lo mejor te dice el párroco, es que yo no tengo un grupo de liturgia de la parroquia. Pues lo hace. Te lo inventas, el grupo de parroquia. O ayudar en el colegio a mover vallas cuando hay un concierto. Bueno, pues si el scout no está para eso, te puede ayudar, pero esa no es su función última. Si la misa es aburrida, a lo mejor el cura tiene que mirarse un poquito lo de la homilía, que ya no entro en el carácter narcótico de alguna homilía. Pero eso también es verdad y nos pasa, ¿vale? Estoy poniendo ahora estoy tirando para mí, para el terreno del cura, ¿vale? De machacar, que a veces no van a misa por eso, a veces. El responsable del grupo tiene que bregar con jóvenes que muchas veces son rebeldes con la Iglesia y con el mundo adulto. Hace poco con un obispo, que quiero mucho, me llevo bien con él, estaba dándome caña por esto de los scouts. Es que no van, es que no participan, y no sé qué, y para arriba, y para abajo. Y digo, dame la receta y la hacemos. Y se quedó así. Digo, sí, dime ahora, ¿cómo quieres que lo hagamos para que no se nos vayan asustados, continúen al lado de la Iglesia y vayan a misa? Y se quedó callado. Digo, es que me estás pidiendo lo que estamos intentando hacer, pero no presiones más al responsable del grupo porque no damos más de sí. Ya quisiéramos nosotros llegar y hacer así y que te digan todos los vatos, vamos a misa el domingo contigo, los rangers, vamos a tocar la guitarra, los pioneros, vamos a hacer las lecturas y los rutas, vamos a ayudar a la anciana a sentarse en los primeros puestos. Ya quisiera yo.
pero ese no es el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces es complicado. El párroco, bueno, ahí la otra parte, que no sé si nos hemos dado cuenta. La institución, el colegio, necesita a los scouts. O el párroco. El párroco está muy solo, ¿eh? Los conciliarios de los grupos están bastante solos. Tienen que atender pastoralmente a un grupo grande de personas. Catequesis, matrimonio, pareja de novios, enfermos, liturgia, acción social, caritas, relaciones institucionales, hermandades, arciprestazgo, obispado, comunidad, vida personal, oración, y cuando le da tiempo tiene que ir a mear. Que también lo hace. Necesidades básicas que no se le niegan a un ser humano. Y en la lejanía ve a un grupo de tíos y tías trabajando con niños y que se lo pasan bien y que le ocupan un local. A lo mejor el párroco lo que necesita es una palabra de ánimo y que alguien le acompañe en su proceso, ¿no? Y que le ocupen un lugar en la parroquia muchas veces es un problema, ¿vale? Porque tampoco es que a los scouts demos muchas explicaciones. Solución. A ver, responsable del grupo. Id a ver al párroco y a sus ayudantes y os tomáis una cerveza. Ya. Que te cae mal, que es mayor, que no te entiende, déjalo en segunda fila. Vámonos a lo importante. Es tu hermano mayor, es un adulto y te puede acompañar. Que lo ha dicho antes Carlos, ¿eh? Pero yo creo que es la base de todo esto, ¿no? Por una parte. No tengáis miedo, no tengamos miedo, responsables, a mostrar nuestras dificultades, nuestros líos de unos con otros. Párroco conciliario, los chicos del grupo no tienen la culpa de que no haya gente joven en la parroquia. Eso es social. No tienen la culpa los jóvenes. Al contrario, es que ellos sí están ahí. Hemos acabado riñéndole en misa a los de misa por los que no vienen a misa. Muchas veces el párroco empieza a echar la bronca. ¿No viene la gente a misa? Y nosotros estamos aquí, colega. Entonces hay que hacer un juego, ¿eh? Que nadie se mire ahora mismo en una postura, sino en la otra. Vamos a ponernos en la otra postura y nos miramos, porque eso puede ser interesante. Para ambos, unas palabras. La palabra, la solución a este conflicto, a esta necesidad. Nos necesitamos. La institución que acoge al grupo, sea parroquia, colegio, necesita al grupo, porque es lo mejor que le pueda pasar a sus alumnos o a sus chicos de la catequesis o lo que sea. Pero es que lo mejor que le puede pasar a un grupo para no despistarse, para no convertirse en un grupo de francotiradores, es estar dentro de alguien que te acoge y que te escucha, que te contrasta y que de vez en cuando te pega un collejón. Porque eso viene bien. No el collejón, pero lo otro. Podría contar un caso de un niño que, como ninguno lo conoce, alguno del grupo sí, pero no voy a decir el nombre, le pasó esto, que hubo un encuentro entre conciliario, grupo e historia del chaval. Pongamos que tiene 7 años, que sus padres están separados y que tienen una historia complicada. Pongamos que el niño, un año antes, empezó la catequesis en un sitio que no se siente acogido. Que viene el grupo scout, que entra en la manada y que empieza a disfrutar y a pasárselo bien como un... vamos. Bueno, pues ese niño, en un momento dado, le dice a su madre: mamá, yo quiero hacer la catequesis con los scouts en la parroquia. Vamos a hablar con Antonio Olmo, ese sí lo puedo nombrar porque es el párroco. Acoge a esa madre y a ese lobato con un cariño impresionante. Ese lobato hace la comunión con un carácter especial también. Para hacerla con los niños de su edad se le adelantó, se le fue dando material, se comprometió a que venía a las catequesis y al grupo. Nuestro grupo no es especialmente ultracatólico, ¿eh? O sea, es ultracatólico en el sentido porque estamos dentro de la iglesia, dentro de la parroquia de San Francisco, pero el tema de la religión, muchas veces nos autoexaminamos y vamos un poco, venga, vamos a darle caña a este tema que lo dejamos atrás. Pero la vida de ese niño cambió, porque hubo un encuentro entre un párroco, entre un grupo scout, entre un conciliario, entre unos respos. O sea que podemos dar mucho más en el encuentro que en la dificultad. Hacer un taller de cartografía y orientación, saber dónde voy y a qué, es de la espiritualidad ignaciana desde el principio. Carlos se forma con los jesuitas, lo saben, comillas, se trabaja mucho eso. O sea, un tipo tiene que tener lo que ahora se llama mindfulness, autoconciencia, lo inventaron los jesuitas en el siglo XVI. O sea, es saber dónde estás. Ya está. Entonces, hacer esto en tu vida y saber quién eres y dónde estás, nos viene muy bien continuamente como iglesia. Segundo punto. A ver, si lo... Cabullería. Carlos. Que me va a hacer... Vamos a hacer que Carlos haga un nudo. Explica primero
A ver, Carlos, le voy a pedir que haga un nudo. Si veis, hay una cuerda gorda, esa, la azul, y una verde, la chiquitita. Con Carlos yo he tenido la suerte de montar el Young Scout. O sea, todo lo que había allí, que se nos cayó una tarde, que, bueno, tiene toda una historia detrás, pero sabe de cada. Yo le he pedido que haga un nudo y que lo explique. Es un nudo largo con uno corto. ¿Lo puede explicar? Todos sabemos, me da un poco de vergüenza porque seguro que hay gente que sabe más que yo, pero las cuerdas de distinto grosor no se pueden unir con un nudo simple, nudo llano o nudo de rizo. Hay que unirlos con un carry, por ejemplo, con un doble o con un 8 doble. También hay, sí, yo creo que esos tres básicamente serían. Yo voy a utilizar un 8 doble, que es tan sencillo como hacer un 8, y luego la cuerda débil, ir pasándola por el mismo fragmento. ¿Dónde se ha pasado la gorda? Si os dais cuenta, la débil va recorriendo el mismo del grueso. Se azoca bien y eso ya no lo separas. ¿De acuerdo? Bueno, un aplauso aquí para Carlos, que... Hemos aprendido la mitad de los que estamos aquí, cabullería con Carlos. Vea, ¿no? Vale, sí, que se vea. Bueno. Atar y desatar. Otra gran dificultad, las relaciones de increencia. No voy a hacer la encuesta de quién hay aquí que tenga duda de fe, o que tenga mucha duda de fe, o que se considere increyente. Porque a lo mejor pasamos un poco de mal rato. Porque alguno puede que lo haya. Y no pasa nada, ¿eh? Pero hay que saber acompañar así. Hay que saber atar. Y atar es acompañar un nudo que parece más pequeño a un nudo que parece mayor, pero ¿qué cuerda es más importante? Las dos. O sea, esa cuerda no entiende de fe. Ahí no sabemos si el gordo es el jesuita guay con carrera de teología en Roma y tal, y el verde es un responsable de manada que no se sabe el Padre Nuestro. Eso son configuraciones nuestras. Lo que hay ahí es un nudo bien hecho que soporta dos tensiones diferentes. Pero lo importante es el nudo. Ese segundo taller de cabullería nos sirve para atar y desatar las relaciones con la increencia. Quiero hacer referencia a esta dificultad porque me preocupa, pero no me preocupa en sí, me preocupa porque no sepamos acompañar los procesos de uno y de otros, ¿no? Y aquí hay viejas acusaciones que no gustan. Muchos y muchas de los chicos que frecuentan nuestro grupo no son creyentes o pasan por crisis y situaciones personales que provocan que no vivan ni se vivan en el seno de la Iglesia. Y no solo los chicos, sino responsables también, como he dicho antes, ¿vale? Soy el conciliario nacional Ruta, he estado este verano de campamento con 60 rutas en Grieval y más de la mitad no tienen una relación ni explícita ni implícita ni con la Iglesia, ni con Jesús, ni con la trascendencia. Bueno, con la trascendencia al final vimos que sí, ¿no? Pero costó. Vale, ante un chico o chica de un grupo scout, pues se declaran increyentes, nos surgen tres respuestas. Uno, este es un movimiento para creyentes, si no creéis, no tenéis nada que hacer aquí, fuera. Bueno, eso lo ha formulado hace poco una persona con la que yo trabajo en MSC y le monté un pollo. Perdonad que me pongo en plan soberbio, pero eso no es. Acompañar a un proceso no es echar a nadie. Porque el Papa Francisco dice que dejemos ya de poner la aduana y que hablamos y que pasemos al otro lado de la frontera, que seamos porosos, ¿no? Segunda manera de reaccionar ante la increencia. Este es un movimiento de creyentes y practicantes, así que no cabe en medias tintas. Si no queréis no venir a misa, no podéis seguir aquí. Ese ya no es solamente es como dar un paso más, es creer y practicar. A mí me encantaría que todos fuésemos creyentes y practicantes. Yo, de hecho, creo que si no eres practicante, yo se lo dije a una niña el otro día de un grupo scout de Córdoba, de Madrid. Digo, yo soy vegano, no practicante. Decía, ¿eso qué es? Digo que soy vegano, pero como carne. Y me decía, eso no puede ser. Digo, por lo mismo que tú, con cristiano no practicante. A ver, ¿qué es practicante? Porque si practicante es, si no actúas con ningún valor cristiano, cero valores, entonces que no eres cristiana. Dice, no, yo es que no voy a misa. Digo, bueno, dime que no vas a misa. Pero practica alguno de los valores evangélicos, sí. Menos mal.
porque es que si no eres como yo el veganismo, ¿no? Lo llevo dentro de mí, pero no lo practico. Vale, y tercer movimiento, que este mola, ¿eh? Dice, este es un movimiento de creyentes. Si no creéis, los adultos que os acompañan son los culpables de ello, porque no os enseñan a creer. Claro, daos cuenta, esto es un berenjenal. Este es el nudo más difícil, por eso lo he puesto en nudo. Y se explica desde los nudos. Conseguir que los chicos y chicas se queden, pero que no se ahoguen. Ese nudo que ha hecho Carlos, yo lo puedo, como son de distinto tamaño, lo puedo deshacer ya. Hago así, lo desazoco, tiro y me quedo con las dos cuerdas. Espero poder hacerlo, Carlos, pues son mis cuerdas de talleres. Y una relación se puede romper así, ¿eh? Pero lo ideal es que se mantengan y que no se ahoguen, que no se azoquen de tal manera que pierdan la identidad. Es bueno saber que los nudos... Hay nudos que tienen que estar así y que se cierren para siempre, sobre todo por seguridad, para los alpinistas. Pero hay otros nudos que es bueno que se muevan un poco, ¿no? Que tengan un poco de flexibilidad. El resto está en hacer avanzar el scout en su proceso. ¿Cómo lo hacemos? Eso es la segunda parte de otra formación que tengo otro día. El que entiende de proceso es el Señor. El que entiende cómo funciona eso es el Señor. Entonces, el que sea creyente, responsable, sacerdote, el que da el ADF, en fin, el que dé la formación, como es el que sabe quién es el que enseña, que rece por esa persona y que la intente acompañar de alguna manera. Para el curso de acompañamiento me contraté en otro momento y vengo otro día y os doy cómo se acompañan esos procesos. Pero tengamos en cuenta esta fotografía, ¿vale?, del nudo de capullería. En muchas ocasiones suelo decir a los párrocos que si el chico que está en los scouts no cree, probablemente no sea por lo aprendido en las reuniones de los sábados de los scouts, que muchas veces parece que es que no creen porque nosotros estamos enseñando mal. Si no cree es porque su familia, la calle, los amigos o la sociedad no le ha enseñado a creer. Pero lo que sí es verdad es que está yendo a la parroquia los sábados 2 horas. Eso, desde el punto de vista empresarial, es una oportunidad. Yo entiendo poco de eso, pero yo creo que abrir el escaparate y que el chaval pase y lo vea, ya no estamos en una pastoral de catedral donde entras y todo te sorprende. La pastoral nuestra es de bazar. El chaval va a pasar por delante. Si lo que en el puesto que hay le gusta, se para, si no, sigue su camino. Vamos a tener el mejor bazar, que a todos nos gusta ir al bazar, para que el tío se quede. O sea, yo me encontré con un ejemplar del año 1920 de Escultismo para Muchachos en Londres, en un bazar. Me tiré a por él. Y me dijo el tío, llévatelo a viejo, nadie lo quiere. Y yo llorando por Londres, con mi libro abrazado. Perdona, punto dramática, pero es que me pasó eso, ¿no? Claro, vamos a hacer un bazar con lo nuestro. Si el chaval va 2 horas allí, párroco, grupo, respo, haz lo posible para que se quede en una actitud eclesial. Si hay que hacer una ceremonia de saludo al grupo, nosotros lo hicimos el año pasado en el altar mayor de la parroquia de San Francisco. Cada lobato subía solo, ¿os acordáis? Ponía la mano en el banderín y rezaba unos segundos. Mira, la mitad de los responsables, estos de mi grupo, no saben rezar. ¿Para qué voy a mentir? Y yo tampoco, porque he estado con ellos y me he olvidado. Hasta que por fin hemos rezado al inicio de la oración, sin poner en orden los folios de la mesa, o sea, rezar el Padre Nuestro sin estar colocándolo todo, narices, que estamos rezando, nos ha costado vida y milagros. Ellos se ríen, pero para mí era un mal rato todos los días. Pero o empezamos así, en una actitud positiva, o vamos a acabar perdiendo la relación con la trascendencia, que es lo que fundamenta esto, el levantarte y el ir detrás de Jesús, el seguimiento, ¿no? Y es importante. Tercero, joder, estoy sin tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Ya la recta final. Uf, qué mal. Me queda la mitad. Pero como yo he tenido que aguantar a algunos, ahora me aguantáis a mí. Esto no funciona. Vale, primero auxilio. Primero auxilio. Es el último taller al que os quiero invitar, ¿vale? Pero voy a tardar 4 minutos. Primero auxilio. Los primeros auxilios en el movimiento han evolucionado. Espero que nadie le esté enseñando a hacer un torniquete a un lobato, como me enseñaron a mí, porque eso es muy peligroso. Pero espero que en todos los grupos haya al menos un chaval que sabe hacer un RCP, que ya lo ha explicado Carlos. Eso es evolucionar. Y a lo mejor tenemos que evolucionar, porque hay nuevas situaciones que requieren primer auxilio en la sociedad, los tenía ahí, y nosotros podemos hacerlo y activarlo. Para seguir a Jesús tenemos que enseñar a los niños esto.
Proteger a los menores de las situaciones de riesgo y abuso en las que se puedan encontrar. Eso lo tenemos que aprender y tenemos que enseñarle a los niños. Eso es seguir a Jesús, ¿eh? Protegerlos, hacer una persona digna, lo ha dicho Carlos antes. Prevenir cualquier tipo de discriminación. Oye, actitudes como la de Donald Trump, con la fronterita y con los mexicanos, eso a lo mejor no está bien, ¿eh? Y discriminación hay de muchas maneras, ¿eh? Yo ya tengo en un grupo scout católico un niño que sus dos padres son papás. Y son papás y uno de ellos muy vinculado a una parroquia. Y ese proceso hay que acompañarlo. Yo no me estoy situando ya, y esto me lo dijo un obispo: Antonio, no entres en materia de bioética que la cagamos. Yo soy de bioética y él también. Dice, vamos a entrar en la pastoral. Eso es, hay que acompañarlo para no discriminar. Ya veremos cómo lo hacemos, despacito. Nuestro planeta se muere. Y eso se muere. Lo de los microplásticos, hicimos un taller hace poco en Barcelona, en la playa, con el colegio de San Ignasi, y vimos en el microscopio el agua de la playa de Barcelona, con un poquito de arena. Y encontramos un 15% de microplásticos. Microplásticos, quiere decir, lo mismo que te digo, que tiene un 8% de oxígeno, pues, o sea, yo lo flipé. Nuestro planeta se muere. Eso es seguir a Jesús. Enseñar que eso está pasando también es seguir a Jesús. Ese es otro taller, el de primeros auxilios, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y ya que todo es pragmático en esta vida, bueno, si siguen algo que tira bien, si no, no. Bueno, cuidar a los niños, cuidar el planeta, no ser utilitarista, sino mirar el corazón de las personas, abrirse a la diversidad. Que se abran las ventanas y que entre aire fresco. Eso es seguir a Jesús, ¿no? Ese es el mejor taller, ¿no? Conclusión. Bueno, contemplación. Bueno, que me quedaba la contemplación, que es la tercera. Reconocer a Jesús como ese viejo lobo. Esto es un ejercicio fuerte. Y que al final hacemos lo mejor porque lo hemos aprendido a hacer a lo largo de nuestra vida. A ver, para levantarte, seguir a Jesús, pero quedarte con Él al final, todos los que estamos aquí tenemos que intentar transmitirle a los chicos y a las chicas de nuestro grupo que hay un viejo lobo que es el hermano mayor y nos cuida. Y que la mejor manera de hacerlo mejor es conocer a la persona. La mejor manera de educar a los chavales, les podríamos poner un vídeo de cabullería, pero se perderían lo mejor. ¿Qué es lo mejor del grupo Scout? A sus responsables, vosotros, yo, el capital humano. Lo mejor que tiene el grupo son las personas. Lo mejor que tiene el responsable es a Jesús, en ese sentido, porque es el que le va a enseñar. Yo he puesto un ejemplo del Evangelio, pero tú tiras de Evangelio, tú te encuentras al buen samaritano. El otro día me decía en ruta, hablando del buen samaritano, la historia del samaritano, lo sabéis, ¿no? Pasa uno, no lo cuida, pasa otro, no lo cuida, pasa otro, no lo cuida, lo que hay lo lleva. ¿Sabéis quién es el principal personaje del samaritano? Ni el enfermo, ni el samaritano, ni los tres que pasan. El posadero. Porque pone, le dejó al enfermo y acordó con él que le pagaría cuando volviese. O sea, tú tienes tu posada, te llega un tipo, te deja un tío tirado en la cama echando sangre y te dice, cuando venga te pago, yo lo mando donde picó el pollo. Y vosotros también. Y resulta que me dice, ese es el scout, el posadero, el que se fía. Ese es Jesús. Jesús te dice que te portes bien como el buen samaritano, pero en el fondo, el que se va a coger, o sea, se va a fiar 100% del otro y le va a llevar las maletas en Londres, es el scout. Y ese modelo es contemplar a Jesús. Si somos capaces de rastrear el Evangelio para encontrar eso, tenemos material suficiente para convencer a los chicos de que esto de la Iglesia, que esto de Jesús es la mejor manera, por no decir que es nuestra manera de vivir como scout. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya no me funciona esto. Conclusión. El mundo, la historia nos lleva a pasar de puntilla por las cosas importantes y no nos impide ser profundo. Lo contrario de profundo no es superficial, es mediocre. Entonces el mundo nos permite, vamos de puntilla. Y solemos pasar de puntillas por un campo en otro. La Iglesia pasa de puntillas por encima de la juventud. Ahora estamos en el sínodo y parece que aterriza un poco. Pero la Iglesia, el párroco, las instituciones, la sociedad pasa de puntillas por encima de los scouts. Y el escultismo pasa por encima, así de puntillas por la Iglesia. Perdón, y la juventud pasa de puntillas por la Iglesia, cuando no ni la pisa. El escultismo pisa fuerte en los dos ámbitos.
en juventud, en sociedad y en iglesia. El escultismo, nosotros somos el único eslabón para el 90% de los chavales que tenemos entre iglesia y los valores de Jesús de Nazaret y su vida. Somos el único. No, el escultismo pisa fuerte en la iglesia y en la juventud. Ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no lo creemos. Quedan muchas cosas más, pero no las voy a dar. Solamente lo digo para que lo sepáis. Aquí está el Jesús de los Castores, amigo de todos, cercano, que fue niño como ellos, porque lo podéis trabajar cuando tengáis el PowerPoint en los grupos de alguna manera, ¿vale? Siempre me decís, y alguno de vosotros, yo he hecho alguna formación con vosotros y me han dicho, bueno, ¿qué podemos trabajar con los niños? Bueno, la figura de Jesús como responsable, como scout. Los castores, este es el Jesús de los castores. Este es el Jesús de los lobatos, amigo que se va descubriendo la vida con ellos, alegre, que juega y que reza, inicio de la oración. Este es el scout de los Rangers, modelo al que se admira, cercano, Jesús que tiene un proyecto de vida y que se mueve en grupo. Este es el scout de los pioneros, amigo que se enfrenta con lo inhumano, un modelo de vida que te invita a un encuentro personal. El de los Rutas, modelo de vida en mayúscula, y el gran modelo, un encuentro personal y un proyecto. El tipo que tiene un proyecto, una misión, es el Jesús de la misión, ¿no? Y el Graal, nosotros, Jesús que trabaja por los demás, que anima, que ayuda a encontrar paz, que enseña y acompaña, que reúne a la comunidad, que se mete en nuestro Graal, y el Evangelio encima de la mesa, que es la historia de Jesús. Y gracias. Yo no sé si para la mesa redonda os he dejado datos o he montado un pollo, pero ya para la mesa redonda vosotros veréis. Ah, que me quedo. Vaya, lo que me iba a ir. Espérate, no te vayas, no te vayas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, clarísimo en todas las cosas. Y además experiencial, que yo creo que todos lo agradecemos. Formamos esta mesa redonda que acompaña. Os recuerdo que se puede participar por el foro, que se puede hacer algún tipo de pregunta. De hecho, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Antonio, creo que antes de formar la mesa puede levantar la mano y hacer esa pregunta o esa intervención. No lo he dicho antes, pero por el tema de la presión del tiempo, pero ojo, si alguien quiere comentar algo o tal, encantado de entrar, ¿eh? Si no, hay otra metodología que uso yo siempre cuando mi correo electrónico, antonio.ordonez@scouts.es. Si alguien quiere consultar algo, lo que sea, tal, lo puede hacer también por ahí. Antonio.ordonez@scouts.es. Terminado en ese, que si no es la del otro movimiento. Si me lo permitís, es decir, no os preocupéis, ya hemos dicho lo que aparezca en el chat que va determinados ponentes, lo vamos a mandar por correo, vale, para que lo podáis responder y nosotros subirlo en el foro, para que ya sabemos que muchas veces el tiempo no nos permite todo lo amplio que esto tenía que ser, pero vamos a hacerlo así. Pues introduzco a quienes forman parte de esta mesa redonda. Digo los introduzco porque presentarlos es muy complicado, porque son muy conocidos, gracias a Dios. En primer lugar, José Chu Rodríguez, que es scout conocido del puerto de Santa María, del Grupo Scout del Carmen, animador de fe de esta delegación durante años, presidente de la Federación. Míralo, está en forma. Ahí está el tío. Le damos la bienvenida. Yo me he puesto en el medio, yo tenía que estar en una esquinita, pero bueno. Diego Vidal, scout de María Auxiliadora en Rota, uno de los grupos. Delegado diocesano, bueno, presidente de gestora y delegado diocesano durante años. Con él empecé yo como conciliario diocesano. No sé si eso te va a quedar, no sé si como culpa o como... Pero bueno, en su equipo empecé yo con Diego como delegado y Carmen como subdelegada.
Y ahí empieza la aventura. Cristina Fernández, Scout de San Benito, más que conocida. Bueno, yo la conocí desde Ranger, o sea que en el grupo. Y ahora mismo actual subdelegada. Pide disculpas por no poder asistir Manolo Picao, porque un imprevisto laboral en el trabajo pues le ha impedido estar con nosotros aquí ahora. Y a mí se me ha ocurrido que en vez de Manolo suba Benjamín, que para algo es el animador de fe de la delegación actual. No sé si le hace gracia o no le hace gracia, pero que suba. Cristina, ponte allí. Cuando se ha compuesto esta mesa, hemos mirado algo que Antonio ha introducido de una manera especial, o sea, que es que la Iglesia es un todo. O sea, siempre cuando el primer pensamiento de la mesa de fe hubiera sido muy fácil haber traído aquí pues a Jesús, a un servidor, a Manolo Lozano, a todos los curas que se nos hubieran ocurrido traer en esto. Y todos estábamos de acuerdo en que realmente es mucho más importante el ver la visión de todos de maneras distintas, con distintas vocaciones, en distintos momentos también de fe. O sea, un sacerdote religioso de la Compañía de Jesús, un diácono permanente cuya vocación de servicio en la Iglesia surge después de haber servido como delegado diocesano, padre de familia, padre scout y educador scout y bien probado en la institución. Y bueno, 2 miembros del equipo actualmente que viven su fe como jóvenes. Me parece que es importante que el testimonio sea más completo en este sentido. Os lanzaría una pregunta rápida y sencilla, que Antonio ha respondido estupendamente. ¿Qué es para vosotros la experiencia de fe que el escultismo os ha dado? Simplemente. Una primera pregunta que me parece que podríais responder todo y con la brevedad que se necesite, que se tenga, pero que me parece que es lo que todos podríamos compartir en este momento. Sé que a lo mejor no es muy académica, pero me parece que es el punto de partida, porque hay elementos, como decía Antonio, donde nos tenemos que mojar. Y me parece que es la primera experiencia que podríamos compartir. Yo ya venía de fe antes del escultismo, procedía del colegio católico, allí en mi pueblo y demás, soy murciano de nacimiento, y cuando entro en el escultismo me encuentro con una sorpresa, que somos MSC, pero sin la C. Cuando entro en el grupo, lo primero que me asignan es el grupo, el cargo de animador de fe del grupo María Auxiliadora. Digo, ¿qué tengo que hacer? Que nada, tú solo tienes que ir a las reuniones de animadores de fe de la delegación. El sábado siguiente me tocaba y me encuentro a Narciso Climen, a Manolo Pareja, otro y yo. Se acabó la animación de fe de la diócesis, no sé si era la época de Luis Cobo, de Miguel Brandón, por ahí debía de andar. Y Manolo Pareja estaba allí, el pobre, pues intentando animarnos a los dos que estábamos. ¿Sigo otra vez? Sí. Y gracias a Manolo Pareja, pues me metí en el seminario y me ordené en el 2005. Soy diácono permanente, como se ha dicho. Sí es verdad que me ha servido, posiblemente para, sin hacer nada físico tangible, sí intentar dar mi testimonio de seguimiento de Jesús. Porque creo que Jesús y yo nos tuteamos. Porque hay veces que queremos conocer a la gente y es mentira. Si yo ahora preguntara a gente que tenéis aquí, ¿me conocéis? Elías Pi me diría, sí, tú eres Diego, ¿verdad, Elías? Manolo Pareja también. Mentira, no me conocéis. Me distinguí de la multitud. Para conocer a alguien de verdad hay que intimar más. Y a Jesús hay que conocerlo de verdad. Y creo que, si no con esa profundidad que pretendo contar,
sí lo conocí en el movimiento, sí lo conocí y lo tuteo. Jesús y yo nos tuteamos y además de mala manera, porque cuando tengo que enfadarme con él también me enfado, ¿sabes? Entonces, esa es mi experiencia de fe, me llevó al seminario, me llevó a estar en la pastoral de enfermos de la parroquia, bueno, y un poquito más. Gracias al escultismo, que me lo tropecé de casualidad, venía de Murcia con 2 niños, el mayor tiene edad de scout, lo meto en los scouts, se necesita un cocinero, me voy de cocinero y termino siendo el jefe de grupo y delegado de esta delegación, para gloria de Dios. Bueno, pues mi experiencia de fe dentro del escultismo, quizás lo más importante, es mis últimos 8 años o 10 años que he pasado. Esa experiencia de fe, yo me pasa como Diego, que también vengo de mis anterioridades, no, eran católicas también, estudié en un colegio de religiosos, mi familia es una familia católica con unos valores que me han inculcado unos valores bastante claros desde pequeño. Y yo entré en Lobatos en un grupo que ahora no existe, que es el Grupo Scout de la Salle del Puerto. Y viví toda mi trayectoria de lo que había antes. O sea, antes no había rutas ni había cosas de esas. Estuve en Lobatos, estuve en Rayo. Estuve en Pioneros poco tiempo y pasé, pues como casi todos los más mayores, pues pasamos a ser responsables, estuvimos allí. El tiempo pues que el Señor me puso ahí. Dejé el movimiento porque la vida me tenía preparado otras cosas, entre ellas pues matrimonio, y me casé y tengo 2 niñas. La vocación me llevó hacia ahí y dejé el movimiento de una manera activa, ¿no? Pero vamos, sin embargo seguía vinculado a la Iglesia, pues a través del practicante, como decimos, que nos estaba diciendo aquí, practicando, ¿no? Eso me llevó en el 2008, me llevó a ir de voluntario a un encuentro de jóvenes que había en el Rocío, un encuentro de jóvenes en comunión con el de Sydney, con el encuentro de jóvenes de Sydney, que hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es que no había scouts. Yo había vivido un escultismo que no era el que yo palpaba que existía, ¿no? Entonces, yo vi que verdaderamente allí hacía falta escultismo, allí hacía falta que hubiera gente. Miento, vinieron algunos de las viñas, venían 4 rutas de las viñas, Mateo y de la ruta aquella, y algún scout más suelto de Huelva y demás. Pero vamos, me sorprendió precisamente eso, ¿no? De que no hubiera scout, siendo un movimiento tan importante, el MSC, el primer movimiento de jóvenes dentro de los movimientos juveniles en España. Y entonces fue lo que me hizo hacerle una pregunta a Javier Alcázar cuando era presidente de Scouts Católicos de Andalucía. Ahora no se encarga nadie de esto, porque verdaderamente mi experiencia de fe me decía que hacía falta. Y yo no sé cómo se lo hicieron, pero tardó Gabriel en llamarme 10 minutos y a los 20 minutos estábamos ya reunidos para empezar a trabajar. Y eso es lo que me ha hecho. Me ha hecho llegar a esta historia y vivir una experiencia de fe bastante bonita, porque verdaderamente pienso, una de las cosas con las que estoy totalmente de acuerdo, es que tanto la Iglesia como el escultismo se necesitan, siempre y cuando miremos el prisma del escultismo católico. Yo siempre lo he dicho cuando he dado algún tema, que no hay nada en el Evangelio que sea incompatible con algo que esté en el escultismo para muchachos, y no hay nada en el escultismo para muchachos que sea incompatible con algo que esté en el Evangelio. Yo creo que es muy necesario que pisemos juntos los dos pies, y sobre todo, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que no tengamos miedo, que nos da mucho miedo a hablar y decir lo que somos. Nos da muchísimo miedo. Nos da mucho miedo porque pensamos que si decimos lo que somos, se nos va a ir la gente, los sacerdotes no nos van a entender, porque nosotros somos lo que somos. Nosotros no somos lo que no somos, somos lo que somos. Yo creo que debemos de ser un poco más valientes. Y eso nos lo va a dar el tener esa experiencia de fe que estamos aquí dando cada uno de nuestros testimonios. Pues nada, aquí estamos para servir.
yo no tengo tanta historia ni tantas actuaciones como Diego y como José Chu. Y es verdad que los que me conocéis, pues yo siempre voy un poco a lo que cuento a lo más pequeño, ¿no? Y a la pregunta que ha hecho Chencho, pues realmente a mí el escultismo, ¿no?, los scouts, me han ofrecido vivencias de fe. Yo es verdad que tengo el regalo, ¿no?, y de haber nacido en una familia católica, una familia practicante. Yo recuerdo de ir a misa todos los sábados por la tarde, porque era el plan del fin de semana, y he tenido ese regalo. Pero cuando entro a ser scout con 11 años y voy creciendo, los scouts me regalan tener mi comunidad, mi espacio de fe, no solo acompañar y vivir la fe con mi familia, sino tener mi propia familia. Y a lo mejor es muy básico, ¿no?, pero es verdad que pues yo le di gracias a los scouts porque en la opción fe, que como siempre dice Chencho, va unida a las otras dos, a mí me ha regalado vivencia. Y me he puesto también, bueno, aunque llevo la pañoleta de la DELE, yo me he puesto la de mi grupo para tranquilizarme un poquito, y porque realmente ahí es donde he tenido muchas y tengo muchas vivencias de fe. Y bueno, pues el escultismo me ha regalado tener una adoración en un campamento y que un responsable que tiene crisis de fe de repente note y sienta que Dios le mira. He vivido que pongamos una virgen en una acampada y darle la buenas noches con los lobatos. Vivencias, vivir. Y al final yo eso es lo que me llevo. Bueno, si sus vivencias de escultismo son pocas, las mías son menos todavía. Este es mi 5º año como scout y la verdad que yo mi fe ya la tenía de antes de entrar en el movimiento. Pero un poco en la línea de lo que hemos estado hablando, para mí el escultismo pues me ha abierto como las puertas a encontrar una comunidad donde viví y practicar mi fe de una forma diferente a como muchas veces lo tenemos planteado y de predicar o de realizar uno de los puntos del escultismo, de la educación por la acción, que no podemos enseñarle a los niños algo que nosotros no nos creemos. Entonces el simple hecho también de auto-obligarme, por así decirlo, a seguir buscando y a seguir formándome para poder transmitirle a los niños eso, porque si yo no lo creo, no lo percibo, difícilmente podré enseñarle a los niños la vida con Jesucristo. Y ya está. Como decía, son vivencias distintas. Hay quien descubre antes la fe que la pertenencia al movimiento, pero se agradece. Una pregunta que me parece que todo el mundo tenemos por dentro. ¿Qué necesitamos de los conciliarios? Sé que es dura y me arriesgo. Por favor, Benjamín, no responda. Nosotros vamos a la siguiente, no te preocupes, que va después. Vamos, incluso Benjamín puede responder, pero no me dé muy fuerte. Muchas veces queremos predicar tirando frases pomposas. Mi experiencia última no ha sido con los scouts, ha sido mi familia. Tengo un nieto de hace una semana, casi se muere. Mi hijo es ateo, o era ateo. Se pone el crío malo. Yo voy a misa con mucha frecuencia, soy diácono. Y en el hospital me dice mi hijo, reza por el niño. Y el domingo le digo a mi gente, hacerse cargo del niño, porque yo no voy a participar hoy, que me voy a misa. Y mi hijo se vino conmigo. Esto lo cuento porque no vale dar grandes discursos.
el testimonio, el ejemplo, la fe, tiene que ir en el estilo de vida. Si el escultismo, si el ser scout es un estilo de vida, el ser cristiano es un estilo de vida. No se puede ser cristiano en la programación, no se puede ser cristiano cuando vamos de campamento y decir, ya tengo la opción fe, vamos a misa el domingo. Eso no es ser cristiano, eso es dominguero. El estilo de vida de todos los días, de lo bueno y en lo malo, está dándole gracias al Señor. Porque hay otro problema, y eso lo pueden ratificar los dos sacerdotes que tenemos ahí al fondo. Todo el mundo viene a pedir por los difuntos, todo el mundo viene a pedir por las enfermedades. Poquita gente viene a dar gracias. ¿Verdad, Chencho? Poquita gente viene a dar una misa. Piden por el embarazo, que está mal. El niño nace perfecto, el niño crece, y nadie viene a decir, démosle gracias al Señor, que aquel embarazo que pareció malo tuvo un resultado perfecto. El estilo de vida de los responsables son los que nos llevan a hacer cristianos a los chavales. Difícilmente se le puede decir a un niño, va a tener que ir a misa los domingos, porque es que el domingo el Señor, cuando el responsable no va a misa nunca, va en los campamentos. Pero los campamentos porque es una actividad más. La delegación tiene una misa el domingo cuando hace la acampada de delegación y vamos. Nos ponemos alrededor de los pinos, charlamos, no le hacemos puto caso al cura, porque ¿para qué? Si el cura además es de los conciliarios que no nos hacen caso. El estilo de vida que pide el escultismo es el estilo de vida que pide el cristiano. Dar testimonio. Soy cristiano aquí y ahora. Y el aquí y el ahora es donde esté. En el trabajo, con los compañeros, viajando y sobre todo, si estamos hablando del escultismo, siendo scout. Pero con estilo de vida. No con decirle a los niños, hay que programar, a los niños o al resto de los responsables, hay que programar la opción de fe, que si no nos echan el programa para atrás. El programa no es importante. El importante es que ese estilo, plasmado en el programa, lo llevemos a cabo. Perdonadme que sea un poquito fuera de la pregunta, ¿no? Pero es el estilo de vida el que nos lleva a que la gente que viene detrás, la gente que nos ve como ejemplo, siga el ejemplo. Yo puedo decir muchas cosas buenas de la misa, pero si no voy a misa, la gente no me va a seguir. Porque no voy. Soy un hipócrita total. Bueno, no quiero alargarme. Y perdonadme por el momentín este que he tenido de pena y gloria. Diego, bueno, perdona. Diego lleva emocionándose desde que era delegado. Perdona, y al conciliario les pediría que no dejara ser scout. Enlazo al final con lo que ha dicho Diego sobre la pregunta que ha hecho Chencho, ¿no? De que nos dejara ser scout. Y también enlazo con lo que dije al principio, no tengamos miedo. No tengamos miedo a sentarnos con un sacerdote, con nuestro cura, con nuestro párroco o con el director del colegio, si se encarta, o el responsable de pastoral, y decirle lo que somos. Y cuando digo lo que somos, digo con la verdad por delante. Hay que ser consciente de que nos ha tocado vivir un momento histórico que es el que nos ha tocado vivir, el que el Señor ha querido que vivamos, ¿no? Ha dicho Antonio, que llevo yo planteándome mucho tiempo, que llegará el día en que, bueno, llegará, ya ha llegado, el día en que tengamos esas circunstancias para las que no nos preparan en los cursos, que es tener a dos papás dentro de un lobato, cosas de este tipo. Y eso hay que explicárselo al sacerdote, que hay que explicárselo y decírselo. O sea, es que tenemos que ser como somos. Nosotros nos toca la parte de sociedad que nos toca, o la que viene. Ninguno de nuestros chavales, estoy convencido de que ninguno de nuestros chavales, hablo de los chavales, no hablo de los padres, ¿vale? Ninguno de nuestros chavales viene al movimiento como una opción para vivir una opción de fe. No viene aquí. Lo que sí está claro es que nosotros institucionalmente tenemos que tener muy claro que sí somos un buen sitio para que se viva esa situación de fe. Y lo tenemos que decir. Se lo tenemos que decir a los padres y se lo tenemos que decir a los niños cuando le toque. Se lo tenemos que decir lo que somos. Por eso con los sacerdotes, el otro día me hicieron una pregunta, un grupo, que cómo se podían llevarse mejor con el cura. La típica historia. Digo, pues mira, pues a lo mejor lo que dice Antonio, tomándote una cerveza, ¿no? A lo mejor es hablar con él y sentarte. A lo mejor
sobre todo no tener miedo de ponerse delante y decirle, mire usted, padre, es que tenemos este problema, es que tengo a 4 pioneros que no están bautizados. Ayúdeme, que no se vaya. Cuento una anécdota, nos pasó, tuvimos una mesa, cuando yo estaba en la mesa de fe de MSC, tuvimos cuando estaba Noelia de presidenta, tuvimos un encuentro en Burgos, me parece que era, Burgos, en Valladolid, no me acuerdo, y vino Munilla, el obispo de San Sebastián, y un chaval, un responsable muy nuevo, muy joven, le preguntó al obispo. El obispo tiene, yo no sé si lo conocéis alguno, pero tiene fama de ser un poco tradicional, ¿no? Un poco, es el director, fundador de Radio María. Un hombre un tanto especial, un hombre, con las cosas claras, bueno, con las cosas que las lleva él como es. Y el chaval le dijo, mire usted, señor obispo, tenemos en nuestro grupo una realidad y es que tenemos a mucha gente que es que no creen. ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos? Uno de los casos que pusiste. ¿Los echamos? Y él dijo, mira, no se os ocurre en ningún caso. No se os ocurre en ningún caso. Desgraciadamente esta sociedad que nos ha tocado vivir, da muy pocas oportunidades a los chavales que viven ahora con nosotros, que conviven, que comparten nuestra historia, de enamorarse de un señor que vivió hace 2000 años, que nos dijo cosas como bienaventurados los pobres de corazón, porque bienaventurados los peores del mundo, porque ellos van a ser los hijos de Dios. No van a tener oportunidad de enamorarse como se vayan de aquí, como ustedes los echéis, no lo van a ver, porque es que fuera de vuestra historia hay muy poca realidad que viva estos momentos de fe. Está claro que nosotros tenemos que ser como somos, no somos otra cosa, no tenemos que intentar ser lo que no somos, pero tampoco tenemos que tener miedo de hablar con nuestros curas y decirle, échanos una manilla, que nosotros somos así, nosotros estamos por la labor, estamos convencidos de que esta es nuestra misión, tenemos una misión y vamos a hacerla. No tened miedo, de verdad que os dará mucha alegría el tema. Bueno, yo a la pregunta de Chencho voy un poco a lo que ha dicho Antonio. Yo creo que esto es cosa de dos. Y creo que tan importante es que el conciliario, ¿no?, esté con los grupos y con nosotros, pero que también el grupo, y sobre todo digo el grupo, pero pienso el CRAL, esté con el conciliario. Yo creo que el nudo, en el ejemplo del nudo me ha encantado. Y que sea una cosa de dos, que el CRAL haga que el conciliario forme parte y que le invite a una cerveza, que le invite a comer, que si tiene algún problema no crea que es un bicho raro, que no va a saber cómo responderte o que te va a dar un discurso de cura, no, hacerle formar parte. Y porque seguramente se va a sentir dentro y se va a sentir más cómodo y va a compartir. Por la otra parte, pues bueno, respondiendo que pediría, ¿no?, a ese conciliario que estuviera, que compartiera comidas, que estuviera con el grupo, que estuviera con los niños. Y para mí el ejemplo claro es, bueno, lo que yo vivimos en mi grupo, creo que fue el campamento del año pasado, en verano. Bueno, pues se invitó al conciliario, que él forma parte del grupo, ¿no? Y la sorpresa fue que no solo vino a dar la misa, que como siempre, ¿no?, pues da la misa, se va, sino que él dijo que se quería quedar, y no en cama, que él quería una tienda de campaña, y que él quería que le doliera la espalda. Y cuando terminó de dar la misa, pues él se cambió y se puso su chanda y se puso a cenar con los lobatos, y él no quería sentarse en el CRAL responsable, sino se quería sentar en las mesas y que le llamáramos. En lugar de lobato, el cura, y él venía y le servíamos. Y hasta los lobatos decían, este es don Eugenio, ¿es él? Porque claro, no le veía nada, decía, ¿es él? Y nosotros decíamos, sí, es él, pues que se ha puesto un chanda, pero es él, vamos, que no, con sus Converse, sus cosas. Entonces, pues al final, eso es lo que te lleva. Yo creo que eso es lo que los grupos dan gracias,
pues el estar y el compartir como uno más y como he dicho, por las dos partes, tanto que seamos, pues, que el grupo invite a los conciliarios y que formen parte como uno más. Bueno, yo un poco para responder a esta pregunta me acuerdo de un ejemplo que me ponía un conciliario que me decía que los sacerdotes están acostumbrados a hacer las cabezas de las parroquias. Entonces, cuando él entró en el movimiento y conoció lo que es el escultismo, descubrió un mundo totalmente distinto, porque ya él no estaba encargado de dirigir, por así decirlo, al grupo, sino que su función era más de acompañamiento, de acompañar al grupo mientras ellos desarrollaban su metodología. Y yo creo que es un poco este acompañamiento el que tenemos que pedir nosotros a los sacerdotes cuando conozcan el movimiento, pero para que el sacerdote pueda comprender más el movimiento se tiene que enamorar de él. La mejor forma de que un conciliario se cautive por el movimiento es porque vea que el trabajo que hacemos es bueno. Y por eso también un poco, como han dicho antes, el trabajo tiene que ser un poco bidireccional. Tanto el sacerdote tiene que ser consciente de que su trabajo no es tanto de dirigir como de acompañar, como el grupo tiene que enamorar al conciliario. Simplemente, Paco, yo tengo un documento de MSC muy antiguo, es del 2000, de la comisión que es lo que hemos estado hablando ahora, ponerlo en un papel y temas prácticos, o sea, qué tiene que hacer un grupo para llevarse bien con la parroquia. Si quieres te lo paso y lo puedes, ¿vale? Porque además creo que es un documento bastante válido. Son cosas prácticas. Voy a disculpar a los conciliarios. Ayer Manolo Lozano dijo que los conciliarios... Ya me iba a disculpar yo, ¿eh? O sea. Manolo Lozano dijo que los conciliarios tienen que tener disponibilidad única para esto. Esto es imposible, y menos en nuestra diócesis, no hay cura. Si los traemos exportados de Colombia. O sea, que no hay posibilidades. Y luego hay curas que tienen ya 80 años que siguen estando funcionando. Pero claro, si el escultismo fuera lo único que tiene la parroquia sería un chollo. Voy a contar mi parroquia y nosotros tenemos un cura joven, la parroquia del Carmen de Rota. Tiene carismático, tiene neocateco en la ley, es conciliario de Santo Domingo Sabio, que anda por ahí. Tiene las catequesis parroquiales normalitas. Tiene dos hermandades, una de gloria y otra de penitencia, para colmo la del Rocío. Esa es la de gloria. ¿Sabe? O sea que llega un momento en que el cura también, como dijo Antonio antes, también mean. Entonces, los scouts sois o somos algo más en esa carga parroquial. Sí es verdad que hay gente joven, Chencho lo es, podría pringarse mal, pero hay curas que tienen muchos años. Hay curas que tienen muchos años. Esto es simplemente como disculpa, ¿no? O sea, que somos nosotros los scouts los que tenemos que ir más a ofrecer la cerveza que esperar que la acepte. Porque si le dice, don José, ¿va a ir usted a otra cerveza? Sí, luego. A lo mejor no va. Pero si vamos a ir, don José, véngase usted a tomar la cerveza, no tomes una cerveza, véngase usted, a lo mejor lo conseguimos. Sí es verdad que hoy nuestra diócesis está muy mal de cura, muy mal de presbítero, muy mal en edad y muchas cosas que hacer. Desgraciadamente es así. El obispo no va a liberalizar ningún cura. No sé si sabéis que en la sierra hay curas que tienen 4 y 5 pueblos ahí tenéis 10. Ahí tenéis lo último fabricado en cura. Lo último que se fabrica en cura lo tenéis y tiene 4 o 5 pueblos, no sé los que tiene, ¿no? Ser un poquito benévolos en el tema, porque os vais a encontrar con curas de ese tipo. Entonces, quiero disculparlo un poquito. No mucho, porque algunos tampoco tienen disculpas, pero sí ser consciente de que la parroquia no es de los scouts, que el párroco es uno y que tiene mucha gente. Y afortunadamente todavía tenemos parroquias. Lo último y acabó. Rota tiene 35.000 habitantes.
4 parroquias, 2 capillas y 2 colegios. ¿Vale? Os hacéis una idea, ¿verdad? Alicante, en la sección que vive mi hijo, tiene 40.000 habitantes, una parroquia y un cura gordo. Se acabó la historia. ¿Sí? O sea que muchas veces no se da para más. Yo tengo 35.000 habitantes y el cura gordo. Cuento una anécdota, porque, bueno, en toda esta historia nos tenéis que dejar ser normales. Young Scout. Yo me configuro mucho desde Young Scout porque viví con Carlos y con otro equipo cosas muy graciosas. Llegamos el primer día. Había que montar el Young Scout. O sea, cuando llegaste algunos que llegaron y vieron lo que había, pues eso llevaba montándose una semana. Primer día. Yo llego, claro, yo evidentemente no voy vestido de cura como aquí, como el padre, porque el negro me sienta mal. O sea, yo tiendo a la depresión y si me he visto de negro, ya la lío, monto pollo. Entonces llegué, a los 3 minutos me habían dado ya unos guantes de trabajo y ya estábamos moviendo grúas, yo con un tronco de 16 metros, me dio en el pie, se me rompió el móvil que lo tenía debajo, un pollo montado allí, tal, para arriba, para abajo, tal. Llega la hora de la misa y no había llegado Josefe. Claro, Chuso sabía que yo era jesuita, que yo estaba ordenado, pero el resto de la gente no nos había dado tiempo a presentarnos. Y a mí, lo que sabían de mí es que llevaba un puño de piqueta aquí, que estaba montando el altar y los guantes de uso aquí en la parte de atrás. Y de pronto, en la extensión que no había nada, montamos un altar, una silla, piedra alrededor, y yo salgo de una tienda de campaña vestido de cura. Ostras, el de las piquetas. O sea, la cara de alguno era... O sea, el tío este, que nos lía con los nudos, sabe decir misa. Yo agradecí que me dejasen ser uno más, y lo he agradecido siempre, en mi grupo lo hemos hablado mucho, o sea, yo soy uno más, y cuando digo uno más es que o Rocío, o Carlos, a Carlos le he dado clase yo en bachillerato, o Laura, me pueden echar el broncazo en el cral. Bueno, ¿qué ha pasado? Antonio, que te calles. Los conciliarios necesitamos normalidad, pero para la normalidad antes nos tenemos que sentir acogidos e integrados. Yo antes he tenido que montar con Carlos y con el equipo de San Yago, con los chicos que llegaban, una mesa, y después, cuando ya has trabajado como o tomarme una cerveza o ayudarle a mover un mueble en la parroquia, yo antes no quería decir, no sé si lo he transmitido mal, que esas cosas no haya que hacerlas. Quiero decir que nuestra función no es esa en la parroquia, pero que esas cosas, esos pequeños movimientos de dentro que te animan, es la primera parte. Y la segunda es que le deis pie al otro para que viva el escultismo a su manera. Porque el cura, con 78 años, a lo mejor vive el escultismo a su manera. Pero hay que dejarle, ¿no? A mí me dejaron ser Antonio jesuita en el Young Scout y decir la misa, ¿no? Vamos, a un obispo, yo en la misa inaugural, claro, yo a un obispo cuando solamente lleva el alba, si yo no le veo la cruz y la pamela, no sé qué es un obispo. Y le digo, bueno, digo, ¿y tu punto aquí que estás fuera de la fila? Era Nobel. Claro, era un obispo tradicional, tal. Buen tipo, ¿eh? El único que ha dormido en tienda de campaña con nosotros allí, durante 2 días. Eso de levantarte, hacer así, tirarte un peo y que el de al lado lo haga también y sea obispo, es una experiencia mística. Ellos también tienen gases, o sea. Y entonces, claro, tú entras en el juego ese, pero te dejan ser, o sea, a Nobel lo dejaron ser scout y ser normal, que muchas veces pasa por mirar a la gente con normalidad, ¿no? Con caridad, es mi hermano, no es mi padre, puede ser mi padre espiritual y el pastor de mi iglesia, pero es mi hermano, y yo agradezco mucho al grupo en el que he estado, en el que inauguré, en el que fundamos en Javier, y en este, que te traten con normalidad, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? ¿Me tiene caso? También. Me voy a permitir compartir también un poco la experiencia mía personal, aunque venga de coordinador, me parece, por alusiones, un poco provocada, pero también me parece que es importante. Porque además, después de tantos años de conciliario diocesano y después de muchos años de conciliario del grupo, para mí es muy importante también el ratificar un poco lo que Antonio estaba diciendo. Es muy importante poder ser uno mismo. Algunos me habéis escuchado, algunos más, mi grupo muchas más veces. Las velas de armas
de mi grupo yo siempre suelo decir una cosa que me parece que me define mucho. Yo creo que alguna vez lo he dicho en más sitios. A mí algunas veces, recuerdo cuando Laura era pionera y hacíamos la Pascua en Bertemati en obra y todas aquellas cosas, yo estaba empezando como cura y entonces que uno era un seminarista todavía más joven y más apuesto, llamaba más la atención. Después ya se convierte uno en cura y ya pierde la magia. Es una cosa curiosa esa. O sea, el seminarista es fantástico, ya de cura ya pierde un poquito el encanto. Pero recuerdo que la gran pregunta muchas veces era, ¿tú qué te sientes más, cura o scout? O sea, era una pregunta muy, muy habitual. Y yo desde que la he pensado y la he rezado muchas veces, yo digo, oye, mi manera de ser scout es ser cura y mi manera de ser cura es ser scout. Yo sigo confiando, por ejemplo, en los scouts. La tranquilidad que yo siento en un campamento, el descanso que es para mí un campamento, es una bendición. ¿Por qué? Porque puedo estar tranquilo, puedo dormir, puedo descansar, sé que nadie me va a hacer una foto fuera de lugar, sé que se van a reír de mí y yo me voy a reír con ellos porque se ríen de mí y no pasa nada. Y eso es un disfrute. Y eso es un descanso que los sacerdotes necesitamos. Entiendo que para mí es más fácil. ¿Por qué? Porque yo iba por delante en las cosas y estoy acostumbrado y sé estar aburrido y con la sensación de estar perdiendo el tiempo mientras todo el mundo ha montado la tienda, porque yo la que tengo es una quechua que se monta rápido y es mucho más fácil que vea todos los lobatos y sé, pero los sacerdotes, los conciliarios, yo creo que necesitan ese apoyo y esa serenidad de ser y estar tranquilos, y eso es importante también. Me parece muy importante algo que la delegación ha vivido en los últimos 18 años. Y yo creo que eso también hay que destacarlo. Ayer cuando veíamos toda la historia de la delegación, oye, nuestra delegación ha aprendido a ser iglesia. Y yo creo que hoy sentimos un ser iglesia, de aquellas formas antiguas de representación muchas veces, donde la iglesia era más la casera que la madre, que eso lo hemos hablado algunas veces con los que tienen más memoria. La iglesia no es la casera, no es el cura, no es el casero que nos dice qué salones podemos utilizar y cuáles no. El cura tiene que ser el que nos ayuda a encontrar nuestro lugar también en la pastoral y en el servicio. Y para eso hay que dejarle. No se trata de ir a representar, no se trata de ir que toque. No es necesario, no tenemos que tener una misa de los scouts a cada cierto tiempo para que se nos vea, sino que tenemos que aprender a celebrar con normalidad, como uno más, como parte de esa iglesia. Esta delegación lo está sintiendo y yo creo que eso es importante. Ayer, cuando hablaba nuestro obispo, don José, a mí me encantó escucharle hablar y decir, porque nosotros, las actividades nuestras como scout, necesitamos de la colaboración. Y él hablaba en primera persona, y cuando salió, esto lo cuento, es un poco personal, pero lo cuento, estaba Cristina conmigo, yo le dije, me ha encantado que hable usted en primera persona. Me dijo, ¿el qué? ¿El qué? Digo, que haya hablado de nosotros los scouts. Y me dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que me dijo, ¿eh? Pues eso lo hemos hecho trabajando juntos, con todas las crisis de fe, con todas las dificultades. Oye, que es que nuestro escultismo entra por los pies y llega al corazón sin pasar por la cabeza muchas veces, y ese escultismo que entra por los pies es el escultismo del que no puede más y un día se cansa y se para y se sigue andando. Yo que he tenido la suerte de hacer camino en este año con el grupo, oye, que hay momentos que se queda uno el último y momentos que tira uno para adelante. Y al final lo importante es que llegamos juntos y vamos arrastrando de unos para adelante y para atrás. Y yo creo que eso también es experiencia propia. Me he enrollado mucho ya otra vez. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta a alguien en concreto. Laura, toma. Bueno, yo lo que quería decir es que una de las cosas principales creo que es perderle el miedo a los conciliarios. Es verdad que Antonio en verdad no era nuestro conciliario, pero bueno, yo me acuerdo cuando llegó, yo lo conocía de antes, de cuando yo tenía 19 años que vino destinado allí, y yo me decía, no, yo es que me quiero meter pero como responsable.
Y yo decía, Dios mío de mi vida, medio cral, ateo perdido, nosotros más desperdigados con y yo decía, este hombre cuando entra aquí va a asustar por el miedo de que era un cura. Y mira que yo ya lo conocía, así, y mira que ya lo conocía, pero y sabía cómo era, ¿no? Entonces, yo lo que digo es perder ese miedo, porque después hasta allí, y hombre, evidentemente nos ha llamado la atención alguna vez, ¿no? Pero siempre desde el cariño, del respeto y siempre comprendiendo los procesos que estábamos pasando en todo el mundo. Muchas veces pensamos que, es que como venga el cura y vea lo que hay, o vea lo que estamos haciendo, va a ser peor todavía la relación que tenemos con él. Y yo creo que todo lo contrario, sino que te aporta esas cosas que tú no caes, te acompaña sobre todo, el tema del acompañamiento, y bueno, que entiende, y vamos, yo hablo de la figura de él porque es la que me vive más cercana, ¿no? Mi amigo. Pero creo que después, a raíz de estar con él, con nuestro conciliario también hemos sabido hablar y expresar las cosas tal y como son. Es el no tener miedo a expresar, bueno, que no somos perfectos, somos scouts, evidentemente llevamos católicos, pero bueno, tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras cosas y que no tenemos que tener miedo a pedirle ayuda a ese conciliario, que es el que nos tiene que guiar, acompañar, etcétera, que es que muchas veces nos creemos que nosotros mismos tenemos que resolvernos todo y es imposible. Para eso están ellos, ¿no? Digo yo. Y eso yo animo a perder el miedo y a invitar, como dijo Cristina, que es que el tener un cura con nosotros en un campamento es muy bonito. Hay una imagen que me acuerdo de los lobatos. Antonio siempre iba con su uniforme, ¿no? Y en el primer campamento de Navidad que vino, venía mi sobrina también, que es muy chiquitilla, que no es ni lobato ni nada, pero me la lleva a todos lados. Y yo me acuerdo que cuando se vistió de cura, claro, algunos lobatos se quedaron así como diciendo, ¿este es cura? Y mi sobrina dijo que va vestido de Jedi. Es como... y entonces era como, ¿qué va a hacer? ¿No? No estoy muy segura de lo que va a hacer porque no sé qué realmente es cura, porque era uno más. Eso que ayudemos, que le perdamos ese miedo a los curas y que hagamos que sea uno más del CRAL y del grupo. Con la dificultad que supone muchas veces las personas, ¿eh? O sea, yo me he tenido que enfrentar con compañeros que son conciliarios porque somos humanos, ¿eh? Y pillar a un sacerdote de 75 años cansado, o sea, requiere, pero vamos a tener paciencia. La tenemos con un lobato, con un castor, con un padre y no la tenemos con el cura, ¿no? O sea, poniéndonos... Es que así me hace más caso. Te toca. Ya me toca. Bueno, voy a hablar dos cosas. Una es la realidad de mi grupo, de la Feña Mundo Nuevo, es peculiar porque tenemos la suerte de tener un sacerdote que no solo es conciliario, es amigo, compañero del grupo desde pequeño, pero a mí no me gusta decir la entidad de acogida porque yo entro por Mundo Nuevo y yo no siento que sea mi sede, siento que es mi casa. Y una relación excelente con el colegio desde hace muchos años. Tenemos las dos vertientes. Pero no dejo de ver la realidad de otras personas. Y aquí estamos somos como unicornios echando purpurina. Y todos sabemos que hay un grupo en una parroquia y llega un señor sacerdote que no quiere scout, pero que tú se lo explicas y es que no le gusta, ni lo entiende, ni le gusta. Tú eres el que más tiesto tiene. Sea o no, ¿verdad? Tú eres el que menos va, aunque sea el que más vaya. Y lo único que te queda es cumplir el máximo, molestar lo mínimo y cruzar los dedos para decir, Señor, a ver si viene dentro de 3 o 4 años otro. Y esa realidad también es cierta. Y aquí estamos como pensando que son todos arcoíris en el mundo de Yupi. Y yo creo que hay que decir la verdad. Y yo no la vivo, gracias a Dios no es el caso. Pero ese caso ha pasado y ha pasado muchas veces. Están los grupos ocupas y están los sacerdotes que no quieren scout. Te he dicho antes lo de los 75 años, de una persona mayor, también pasa con jóvenes. Estoy absolutamente contigo. Se nos ha olvidado un eslabón aquí, que es la Iglesia, y es el tema de la jerarquía. Sería para abrirlo en otro momento, pero tenemos la suerte de tener aquí a don José, que va a escuchar al jefe del grupo y que va a intentar hacer comunión. Lo digo como herramienta, ¿vale? Se trata de un congreso y tenemos que ir creando herramientas. Si alguien con su conciliario tiene un gran problema, a lo mejor tiene primero que hablar con el conciliario, segundo aconsejarlo y luego también pedir una ayuda. Hay aquí un responsable que está de pie ahora mismo, que es el eslabón entre la iglesia jerárquica, un eslabón gordito, entre la iglesia jerárquica y los grupos, que puede ayudar, y hay otro que se llama don José que puede ayudar también, ¿no? Por abrir cauces, porque lo que tú dices es
bueno, no necesito Yo que yo doy- te diga que es verdad. Yo doy gracias a Dios de que hace muchos años que no tenemos que ir el equipo a hablar con ningún cura, porque haya un problema serio, que antiguamente era una cosa bastante común, desgraciadamente. Pero bueno, va mejorando, pero es verdad que hay cauces para ir trabajando, sabiendo y comprendiendo los límites. Yo quería hacer una pregunta, y es que yo este año he empezado como animador de fe en el grupo, y cuando tú te enfrentas, o sea, cuando tú llegas a eso, te das cuenta de que actualmente la fe es lo más difícil de llevar a cabo, lo más difícil de implantar, porque bueno, hay muchas dudas, la realidad es así. Entonces, yo quería preguntar, ¿cómo, ya que estáis experimentados en el tema de la fe, cómo podríamos llevar este tema a los niños, a un lobato, un ranger, un pionero, un ruta? ¿Cómo podríamos hacer que sea más cercano a ellos? ¿Cómo podríamos mostrárselo de una forma que ellos lo comprendan dentro de sus realidades, dentro de sus historias? ¿Qué dinámica podríamos utilizar? ¿Son las herramientas que utilizamos actualmente, que normalmente por comodidad o lo que sea suelen ser sobre todo misas y tal, adecuadas, o necesitamos darle una vuelta de tuerca? Y otra pregunta es, ¿el animador de fe o el conciliario debe estar abierto a todo tipo de preguntas? O sea, yo pienso que sí, pero digo, ¿a todo? Hay una pregunta que es para ti, que es sobre formación. Sí. Un poquito. No, yo te contestaría como animador, con la experiencia mía de animador de fe, vamos. Los ordenados tienen su papel. Hay un documento de MSC que habla, y se ha trabajado mucho en todas las estructuras, que es los 3 pilares básicos de la animación de la fe dentro del movimiento Scout, que es el conciliario, el animador de fe y el responsable de unidad. Son los 3 pilares básicos. Si alguno falla, irá mal, pero el del animador de fe es fundamental. Diego ha puesto una realidad clara. Hay otra realidad clara también, que Diego ha puesto la realidad de que hay pocos curas, ¿no? También es cierto de que la situación de Jerez no es una situación excesivamente mala. O sea, yo estoy de acuerdo con Mari, que es que cuando vienen las cosas mal, vienen mal, pero la situación de Jerez no es mala. Cuando tú te abres a otro, como decía Gabriel en su vídeo de presentación, te abres a otras realidades, ves otras cosas, ¿no? La realidad fuera de Jerez es muy complicada, ¿eh? Mucho más que nosotros. El papel nuestro como animador de fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo muchas veces lo describo como la mosca cojonera, esa mosca que te está dando siempre la vara y siempre está como defensora del vínculo, de ese pisar con los 2 pies en los 2 sitios, porque muchas veces se nos va y se nos pierde. Fórmula mágica no hay. Si tú lo que quieres es que yo te diga dónde está el botón que se aprieta para... Lo que sí está claro de que el testimonio es muy importante. La vivencia de CRAL, si se vive el CRAL como una verdadera comunidad cristiana, que es un papel del animador, el mover que el CRAL parta como referente a ese resto de pequeñas comunidades que tienen nuestro grupo, yo creo que puede ayudar bastante a que un lobato... De todas maneras, yo creo que hay una cosa que se nos olvida, que es nuestro método. Nuestro método es un buen medio para eso. Nuestro método, ya lo dije antes, no hay nada en el escultismo para muchachos, en el método Scout, en nuestra promesa, no hay nada que sea incompatible con el Evangelio, ni viceversa. O sea, utilizando nuestro método, una vez me dijo un compañero nuestro de esta delegación que hacer escultismo y hacer escultismo católico era compartir un bocadillo entre una patrulla. Eso es el compartir, ese simple detalle. Como decía Cristina antes, esos pequeños detalles que hacen grande esta historia. Esa pequeña historia. Fórmula mágica no hay. Ya siento, no la hay. Quería contestar yo también. Saliéndome del escultismo. Yo en bachiller las matemáticas las odiaba. Hasta que me vino un profesor
enamorado de las matemáticas. Me gustan las matemáticas. Difícilmente va a ser que te dé una receta si tú no estás enamorado de lo que vas a impartir. O estamos convencidos de lo que tenemos entre las manos es bueno y no lo creemos, o todo lo demás son charlas. ¿Cómo le digo a un lobato que hay que ir a misa? Yendo a misa tú y creyéndotelo. Muchas veces incluso a los curas hay que preguntarle, de verdad, ¿te has creído lo que has hecho? ¿Has levantado las manos, las has bajado 3 veces, las has puesto sobre... ¿Te lo has creído? Y esa es la pregunta que yo también haré a vosotros. La opción fe no la creemos porque si no la creemos, no hay método. No hay método. No puedo contarle a nadie lo que no he vivido. Es una historia. Pero historias muy claritas y muy concretas. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1400, se acabó. Pero no hay una vivencia en el tema. Y la fe tiene que ser vivencia. No tienes ningún método que te sirva si tú no te crees lo que estás contando. Necesitas, los lobatos, necesitan un Balú, una Aquela, enamorado del escultismo y enamorado de Jesús. A partir de ahí, todo te va a funcionar. El testimonio, el ejemplo, el hecho de la oración, como ha dicho antes Antonio, no removiendo papeles, sino haciendo la oración en condiciones, hablando con el trascendente, con Jesús, pero hablándolo desde dentro. No porque hay que hacerlo. Vamos a rezar la oración del lobato porque hay que hacerlo. Señor, si te mensajeros, no vale. No vale. Mi recomendación es que primero te lo creas, que lo vivas y al impartirlo sale solo. La frase del obispo, lo que sale del corazón, la boca lo proclama sin necesidad y sin esfuerzo. Y cuando acabes cualquier cosa, da gracias siempre a Dios. Y que todo sea, como decía Pablo, para gloria de Dios. Damos las gracias a esta mesa estupenda. Me voy a permitir corregir una cosa desde mi punto de vista. Yo no creo que la fe sea lo más difícil de educar. Yo creo que lo difícil es tener un método educativo basado en la vida, en pequeños grupos y en contacto con la naturaleza. Eso es lo difícil. Y que cuando se tiene el método y se está bien puesto en el sitio, sale solo. También lo creo. Con lo cual, no le tengamos miedo tampoco a la fe y a la educación en ese sentido. Una pregunta, Lorenzo. Una intervención de vender un libro solamente. Has preguntado la dificultad que hay en la transmisión, en todo esto. Todos los años de DMSC Madrid y en la diócesis se hacen un montón de cursos de formación muy prácticos para esto. El 60% el año pasado se cancelaron porque no vino nadie. Nadie. Ni los conciliarios. O sea, se va a hacer un raid para conciliarios, para que los conciliarios puedan explicar a los rutas. No se ha apuntado nadie. Y esto requiere formación. Para implicar un método, todos tenemos MTL, tenemos LRU, y el tema de la formación es súper importante. Es que yo he apuntado aquí el ICTIS. Sí. Sí. Bueno, que vamos a llevar a cabo un ICTI, que tenemos que todavía hacer muchos papeleos con MCC, pero está en proceso. De formación de animadores de fe. Para que lo sepáis. Le damos las gracias a la mesa, le damos las gracias a Antonio. Me parece que es enriquecedor entre todos y que es una alegría. Antes Jesús me reñía porque dice que no hemos rezado nada. Yo le he dicho que no hemos rezado nada porque estamos en un congreso. Pero bueno, que también es importante que todos nos acordemos siempre de rezar y que yo creo que es bueno que recemos todos unos por otros. No vamos a rezar ahora, que es hora de comer. El señor coordinador del congreso que diga. Y viniendo, venir acá.
viendo la foto de cosas.